Muy buenos días, jóvenes estudiantes del grupo Euler. Hoy, nuevamente, nos reencontramos por este medio y así desarrollar nuestras sesiones programadas para este bimestre. Es decir, hoy iniciamos el tercer bimestre. ¿Ya? Antes de nada, quiero agradecer a ustedes por su comprensión, ya que las últimas semanas del segundo o del bimestre pasado no he cumplido de repente al 100%. Ustedes ya sabían por qué. Gracias a Dios hoy estoy mejor y vamos a desarrollar y dar todo lo que siempre como lo he hecho. Por supuesto con la participación activa de ustedes. Eso también lo sé mucho. Entonces, mil gracias por su comprensión. Jóvenes. Acá ven una imagen. Hay una persona, ¿no? También dice precursor de la literatura peruana, precursor de la independencia. Seguramente ustedes ya vieron a qué personaje me refiero. Luego también dice Arequipa, ahí está el famoso Misti, Lima, Puno. Hoy vamos a hablar de una literatura que se encargó de concientizar, abrir los ojos a las personas, más que nada los que creían, ¿no?, en la independencia, los que creían ver a nuestro país libre e independiente, ¿no?, del tutelaje de España. Es ahí, participa activamente, intelectualmente como soldado, este personaje. Me refiero a Mariano Melgar. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar hoy, ¿no?, primero de la escuela literaria que pertenece Mariano Melgar, y luego vamos a hablar de él, de algunas de sus obras vamos a analizar. Literatura de la emancipación. Contexto histórico y cultural. La emancipación peruana se ubica en 1780, con la rebelión de Túpac Amaru en 1827. Con la salida del Perú de las tropas colombianas, la colonia contribuyó grandemente con los ideales de autonomía de criollos y mestizos, al acrecentar el laboreo de las minas, el hombre y la miseria, el monopolio comercial, el descontento social, se aceleró por influencia de los ideales de la Revolución Norteamericana, así como también por los movimientos culturales europeos. Desde esta perspectiva es que la literatura no podía mantenerse ausente en este proceso social, toda vez que hemos dicho que la literatura, ¿no?, cambia el pensamiento, es el reflejo de nuestra realidad, ¿no? Entonces, sino más bien contribuyó en el campo ideológico con hombres como Mariano Melgar, Joaquín Olmedo y Joaquín Larriba, quienes con su pluma plasmaron los ideales de la sociedad. Se produce la guerra contra España. Hay luchas entre caudillos, es decir, caudillos militares que luchaban para llegar al poder. Se declara la independencia en 1821, se concreta en 1824. La posguerra provocó penurias económicas. Se sintió nostalgia hacia tiempos coloniales. Grupos civiles militares reclaman su derecho a gobernar. Hay inestabilidad política. Caudillos que se sucedían en el poder entre ellos.
La literatura de la emancipación está teñida de la realidad política de la época. Esta literatura está teñida de la realidad política de la época, de la causa de la revolución libertadora. Esta se expresa en la literatura a través de 3 temas principales. Esos temas principales eran la libertad, la patria y amor al indigenismo o a la indígena, gente del Ande. Proceso de los españoles, ¿no?, a España, las Cid Serna, último virrey, ¿no? Vamos a hablar más o menos de qué manera se logra la independencia del Perú. En 1750, levantamiento de Túpac Amaru, ¿no? Y más adelante va a haber, ¿no?, ya se va a manifestar este levantamiento. En 1790 nace Mariano Melgar. Luego viene en 1811 edición de los diarios El Perú y El Comercio, que también van a influir bastante, ¿no?, en esta gesta de la liberación de nuestro país. Luego, en 1815, batalla de Junín y Ayacucho. 1821, 15 de julio se firma el Acta de Independencia y 28 de julio, proclamación de la independencia de nuestra patria. En 1825, regreso de los españoles a España, ¿no? La Serna, último virrey. Características. La patria. Los países americanos no tenían la actual conformación. La palabra patria aludía a veces a la patria continental, América, otras veces a la patria nacional, unión de criollos e indígenas. En todo caso, esta palabra a principios del siglo XIX tenía una clara connotación anti-española y separatista, en busca de la independencia. La libertad era el objetivo prioritario de todos en aquella época. Se compusieron letrillas, romances, discursos e himnos patrióticos. El sentimiento indígena. Para muchas personas y grupos sociales, la emancipación significó el surgimiento de la cultura aborigen frente al dominio español. Es así como en el Perú se subrayó nuestra tradición incaica. Propaganda clandestina. Surge el patriotismo peruano con sentido solidario y unificador. Se emplean como medio de expresión las odas, canciones, panfletos, epigramas de amor patrióticos. El estilo está bajo los cánones del neoclasicismo como remanente de la literatura colonial. Estas son las principales características de la literatura de la emancipación: patria, la libertad y el sentimiento indígena. Obras de la literatura de la emancipación. Aquí tenemos, ¿no?, ¿ya?, Pablo de Olavide, el Evangelio en Triunfo. José Baquijano y Carrillo, Elogio a Jaui. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Cartas a los españoles americanos. José Joaquín Olmedo, A la victoria de Junín. José Faustino Sánchez Carrión, Cartas. Mariano Melgar y Aravís. Esos famosos y Aravís. Además, Mariano Melgar pues aportó mucho con las fábulas que tienen carácter social, que vamos a ver más adelante. Jóvenes, ahora les quiero invitar a ver, conocer un poquito más de Mariano Melgar. Por favor, su atención.
Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. Fue bautizado en Arequipa el 12 de agosto de 1790. A temprana edad inició sus estudios en la escuela del convento de San Francisco en Arequipa, su ciudad natal. Se dice que a los 3 años ya sabía leer y escribir y que a los 8 años dominaba el latín. Su dominio de las letras lo hizo sobresalir entre los de su generación. Como joven culto y atento a su época, también se versó en leyes, habiendo llevado estudios de Derecho en la ciudad de Lima. En el campo literario, Melgar es reconocido como uno de los románticos más prominentes del Perú del siglo XIX y considerado como uno de los fundadores de la literatura peruana contemporánea e iniciador del romanticismo literario en América Latina. Sus versos fueron inspirados por el profundo amor a la patria y a su amada Silvia. Fábulas, odas, elegías y en forma muy especial los yarabíes, un género que rescata el espíritu de la poesía autóctona andina. Motivado por su sentimiento patriótico, en 1814 interviene en la sublevación contra el régimen colonial. Se enrola en el Ejército Libertador de Mateo Pumacahua, como auditor general de guerra y comandante de artillería del Ejército Revolucionario. Como auditor de guerra, una de sus misiones era actuar como magistrado militar durante las campañas desplegadas por las fuerzas independentistas. Es así como Melgar participa en las batallas de Desaguadero, Matará, Alto de la Paz y Humachiri. En esta última acción, es tomado prisionero por el ejército realista, que le ofreció respetar su vida a cambio de renunciar a los actos de rebeldía y de testimoniar subordinación a la corona española. Mariano Melgar, con la valentía del soldado de una nueva patria, se negó rotundamente. Fue fusilado el 12 de marzo de 1815, a los 24 años de edad. En los campos de Humachiri quedó grabada su estela de gloria, cuando rumbo al patíbulo rechazó la venda del verdugo y respondió a viva voz: ustedes cubran sus ojos, ya que son ustedes quienes necesitarán misericordia, porque América será libre en menos de 10 años. Era marzo de 1815, y el presagio del valiente abogado y hombre de batalla se cumplió en Ayacucho en diciembre de 1824, cuando las fuerzas patrióticas de América derrotaron para siempre al dominio español. Mariano Melgar es hoy en día una fuente de inspiración para los peruanos. Poeta inmortal, joven patriota, héroe y prócer. Como tal, es homenajeado como patrono del servicio jurídico del ejército y figura señera de los cuerpos jurídicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Bueno, ya hemos escuchado un pequeño extracto de la biografía de Mariano Melgar, ¿sí? Antes de comentar sobre este personaje, vamos a ver obras de Mariano Melgar, tradiciones o traducciones. El arte de olvidar de Ovidio. Él tradujo el poema de amor, ¿no? Que tenía, ¿no? Que escribió este personaje. Luego tenemos en poesía lírica 5 elegías inspiradas a su amor, Silvia. 5 odas a la libertad, a la soledad, de autor del mar. 2 sonetos a Silvia, la mujer. Una epístola y cartas a Silvia. Fábulas, el cantero, el asno, las abejas, las cotorras, el asno, las aves domésticas, el asno cornudo y los gatos. Son las principales obras que él nos ha dejado plasmado, por supuesto, en casi en toda, excepto sus poemas de carácter social. Características de sus obras.
Su poesía revela un profundo sentimiento amoroso por Silvia, a quien dedica casi la totalidad de sus composiciones. Sus versos traducen un sentimiento cívico de inspiración patriótica. Consagra el yarabí canto popular e indígena, melancólico, dedicado a la amada, con la que su queja y llanto, traduciendo así el sentimiento del jarawi, el urpi, incaico. Usa versos formas estróficas y líricas de la poesía clásica española. Utiliza formas populares, fábula y yarabí. El profundo lirismo de su poesía hace de Melgar un precursor del romanticismo peruano. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, el gran analista, ¿no?, político, maestro, ¿no?, José Carlos Mariátegui, ¿no?, opina que Melgar es el precursor de la literatura nacional de la independencia. ¿Sí? Ahora vamos a analizar algunas obras de él. Seguramente ustedes han leído los yarabís. Los yarabís tienen un carácter sentimiento amoroso, cuya musa Silvia, ¿no? En una parte de su biografía, creo, han escuchado en que de qué manera se desilusionó Mariano Melgar de Silvia. Mariano Melgar, como todo poeta, eso ya saben ustedes, como todo literato, ¿no?, antes tenía que, era como una obligación. Como San Marcos era la mejor universidad de América, entonces ellos anhelaban estudiar en San Marcos. Casi todos los poetas y literatos han estudiado en San Marcos, ¿no? Entonces él vino a Lima a estudiar en San Marcos. Estudió Derecho, pero no acabó. Entonces cuando viene de Arequipa, cuando ya regresa después de algunas cosas, problemas, ya encuentra a Silvia, que ha casado con otra persona. Algunos autores dicen de que, críticos literarios e investigadores dicen de que se había casado con su mejor amigo. Y también dicen de que era un militar español, ¿no? Entonces cuando él cae en la prisión de Humachiri, con la batalla de Humachiri con Mateo Pumacahua, es apresado y fusilado. Y él, ese personaje que había casado con Silvia, hizo que ordenara que fusilasen a Mariano Melgar. No está demostrado, pero eso dicen, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, Antenor Orrego, esos son los que han estudiado a él, ¿no? Bueno, pero esta vez no vamos a hablar de... los yarabís, ya saben, tiene carácter amoroso. Vuelve mi palomita, vuelve, sin tu cariño ya no puedo vivir. Te ajé, tome, no, nunca, jamás te ajé, jamás te toqué. Cuidado en caer redes ajenos, ¿no? Después de lograr sus objetivos, como quien dice, ¿no? Te maltratarán, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Son poemas que, ¿no?, siempre está dedicado a Silvia, sus yarabís, ¿ya? Pero en esta vez no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de sus fábulas. Fábulas que tienen un carácter, un sentimiento a los indígenas, un sentimiento a la patria, ¿no? Seguramente ustedes han leído, específicamente vamos a tomar como ejemplo dos fábulas de él, ¿ya? Una fábula, Los gatos, y otra fábula, El cantero y el asno. El cantero y el asno es muy conocido, seguramente ustedes han leído. Primero vamos a los gatos, ¿ya? Una gata parió varios gatitos, un blanco, un negro y otro manchado. Luego que ellos quedaron huérfanitos, los perseguía un perro endemoniado, un perro gigante. Y para dar el golpe a su enemigo, no había más remedio que juntarse, y que la dulce unión fuese su abrigo.
ya pues a reunirse. Y al tratarse sobre quién de ellos debe ser cabeza, maullando el blanco dijo, a mí me tocan por mi blancura, indicio de nobleza. El negro contestó, calla la boca, el más diestro y valiente mandar debe, ¿no? Malo, dijo el manchado. Si esto dura, temo que todo el diablo se lo lleve. Unión y mande, el digno. Esto es locura, gritó el blanco. El negro le replica, se dividen por fin en dos partidos. La ira y la turbación se multiplican, se arañan, gritan, y a sus alaridos acude mi buen perro y los destroza. Si a los gatos al fin no parecemos paisanos, esperamos otra cosa. Tendremos libertad y ya lo veremos. Los gatos. Esta es una fábula. ¿Qué es lo que quiso demostrar Melgar con esta fábula? Nos transmite que Perú sigue dividido, porque aquí hay una división, hay una lucha entre hermanos, entre los gatitos. Y además nos hace ver la división de clases sociales. Gato blanco, clase alta, gato negro, los desposeídos, gato manchado, clase media. Y cómo no se ponen de acuerdo lo que sucede en la sociedad con las personas. Siempre el blanco, el monopolismo, el capitalismo va a querer tener aplastado al más pobre, al más desposeído, que sucede en nuestro país, más que en los países de Latinoamérica. Entonces, nos transmite que Perú sigue dividido, que hasta que no nos unamos, no encontraremos libertad. Ya que en la poesía dice directamente, en la fábula dice directamente, de dos partidos. El perro es el gobierno, estados líderes, que hasta, ¿no? Que no seamos uno solo, el perro hará lo que quiere con nosotros. La unión hace la fuerza. Eso es lo que nos transmite esta fábula, ¿no? A su vez, podemos apreciar, ¿no? Que los gatitos representan a los más débiles, que al juntarse pueden luchar contra los más fuertes, pero para poder tomar decisiones correctas y concretas, se necesita pues elegir a un líder que represente a los grupos, un líder que sea parcial, un líder que se preocupa por sus seguidores, por su país, no como hoy tenemos los líderes políticos, ¿no? Entre paréntesis, solo se preocupan por llenar de sus bolsillos. Jóvenes, se dan cuenta que aquí como Melgar, en pocas palabras, nos dice todo. Eso es lo que podemos rescatar a los gatos, ¿no? Luego, el cantero y el asno. Es otra de las fábulas que tiene una trascendencia muy importante, ¿no? Entonces esto trata de de una persona, ¿no? De un cantero, que siempre repartía, ¿no? Algunas cosas a la ciudad, iba a la ciudad, ¿no? Las cosas se repartía, a vender sus cosas, pero ¿qué utilizaba? Su burrito. Lo cargaba demasiado. Por ejemplo, si el burrito podía llevar solamente 50 kilos, pero él lo cargaba 80, 90. Encima no le daba de comer, pero él quería que el burrito sea fuerte. Le llevaba latigazos, le castigaba, ¿no? Además, en el camino, por ejemplo, veía unos caballos bien alimentados, muy fuertes, gordos, y comparaba a su burrito, ¿no? Con ese caballo. ¿Y por qué estaban los caballos de esa manera? Porque los caballos estaban bien atendidos, ¿no? Bien alimentados. Porque cuando una persona quieres que otra te sirve bien, tú tienes que tratarlo bien. ¿Mm?
Dice, por ejemplo, acá una partecita, ¿no? ¿No? Al darse cuenta, el burruto también no es tonto, ¿no? Porque recibía demasiadamente, le daba con palos. Claro que el burrito mal alimentado, de sed, caminaba, incluso llevaba sobrecarga, entonces no podía caminar rápido, no podía correr. Y de eso se quejaba este señor. Entonces en eso pues el burrito se dio de un valor para reclamarle, ¿no? ¿Mm? Le dijo, nos tienes mal comidos, siempre bajo la carga, y exiges así el brío, y con azote y palo, pretendes conducirnos, aún nos culpas de lerdos, estamos estando en ti el motivo, con comida sin cargas, ¿cómo se ve el rocino? ¿No? Entonces, nos exiges, y no nos das comer, no nos alimentas, ¿no? Eso es lo que dice, reclama el burrito a su amo, ¿no? Dice, nuestro infeliz destino, Veste es el que se alentará, llueven azotes lindos, sorna y cachaza, y vamos, para esto hemos nacido. Un indio, si pudiera, no dijera lo mismo. Incluso el burrito dice, nosotros se lamenta al final, se lamenta el burrito, ¿no? Nosotros hemos nacido, así será nuestro destino. Pero lo que nos hace ver es cómo, de qué manera este joven escritor nos muestra la explotación, la discriminación por parte de los pudientes, los poderosos, de los capitalistas. Eso pues nos representa, el burrito representa, por ejemplo, cuando los españoles explotaban a los indios sin remuneración alguna, sin dar alimento. Ellos rescataban como animales, llevaban encadenados a las minas y de ahí pues pobres indios nunca salían, morían allí. Eso es lo que demuestra Mariano Melgar con esta fábula, El cantero y los asnos, ¿no? Como el dueño de nuestro, exigía, pero no le alimentaba más, ¿no? ¿No? Por eso esta fábula pues es la explotación laboral, como el cantero maltrataba a los asnos, ¿no? Y pedía más esfuerzo, sin haberle dado buena comida ni descanso. Eso es lo que quiere decir, ¿no? A su vez, pues, Melgar nos quiere demostrar cómo se da la explotación laboral y los pocos servicios de calidad que se presentan en ¿no? También incentivar a los trabajadores, ¿no? Ahí está, incentivar a los trabajadores, que no deben callarse, como ese burrito, eran varios burros. Uno de ellos se dio de valor y se quejó, ¿no? Eso ¿qué representa? Que siempre en un grupo va a haber un valiente que se va a protestar, que deben quejarse con su patrón para así mantener su salud física y mental, una producción más efectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos rescatar de estos dos fábulas trascendentales de este famoso escritor y precursor de la literatura, que nos deja una enseñanza, un legado de valentía, de patriotismo, a pesar de tener poca o corta edad, a los 23, 24 años. Se entregó por su patria, amor al Perú. Y bien claro dijo, antes de morir, ¿no? En 10 años el Perú será libre. Y eso fue cierto. Antes de 10 años se proclamó la independencia del Perú. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Gracias por su atención. Espero que haya sido fructífero, ¿ya? Y si hubiese alguna duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Muchas gracias.